Hola mis amados hermanos, amigos que me están viendo en esta oportunidad. Un saludo muy cordial de su hermano y amigo Oscar Castillo. En esta oportunidad yo quiero disfrutar juntamente con ustedes un salmo muy precioso del autor Charles Spurgeon, quien fue un gran orador, un gran pastor de Inglaterra. Yo quisiera decir unas palabras mientras que comienzo a desglosar el primero de los salmos. Desglosarlo es una delicia. Esto me va a tomar un poco de tiempo, pero con la ayuda de ustedes, con la ayuda del Señor, lo vamos a seguir adelante. Pero antes yo quiero leerles un poquito de la historia de Charles Spurgeon. Y dice así, extraído de su biografía. Charles Spurgeon nació el 19 de junio del año de 1834 en Kelvedon, en el condado inglés de Essex, y fue su hijo mayor de Eliza Jarvis y John Spurgeon. Su madre Eliza nació en las proximidades de Belcamp, Oran, el 3 de mayo de 1815 y tenía alrededor de 19 años cuando Charles nació. Su padre John nació en Clare, Suffolk, el 15 de julio de 1810 y tenía alrededor de 24 años cuando nació su primer hijo. El matrimonio engendró 17 hijos, pero 9 de ellos murieron cuando eran bebés. A la edad de 6 años, Spurgeon leyó El progreso del peregrino de John Bunyan y a lo largo de su vida lo leyó más de 100 veces más. Además, Spurgeon se destacó en matemática y solía leer las escrituras durante el culto familiar. Memorizó muchos himnos en su niñez, los cuales serían luego en sus sermones. Spurgeon a los 23 años. Como un joven adolescente, Spurgeon era muy inteligente, pero también temeroso e inseguro. Bajo la influencia de su padre y su abuelo, se le impidió cometer la mayoría de los pecados más comunes. Cuando era un niño, pensaba que era una buena persona, pero después dijo: día y noche la mano de Dios pesaba sobre mí. Leyó la Biblia por entero, pero sintió que sus escritos lo estaban amenazando en vez de prometerle algo bueno. A medida que se hacía mayor, estos detalles pesaban en su conciencia. Spurgeon típicamente leía 6 libros por semana y podía recordar lo que había leído y la fuente aún años después. Tenía gran destreza en el dibujo y muy a menudo se le veía leyendo. El 6 de enero de 1850, cuando tenía 15 años, se levantó para ir a su iglesia, pero debido a una tormenta de nieve no pudo llegar a ella. En vez de eso, se refugió en una antigua capilla metodista en Colchester. El pastor de la iglesia no llegó al servicio porque estaba enfermo. Entonces uno de los feligreses laicos fue al púlpito y empezó a predicar. Predicó sobre Isaías 45:22, diciendo: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Luego, según las palabras de Spurgeon, agregó, dirigiéndose hacia el joven: pareces miserable y siempre serás miserable en la vida y miserable en la muerte, si no obedeces el texto, pero si lo obedeces ahora, en este momento, serás salvo. Spurgeon sabía que era miserable y en ese momento creyó que solo Dios podía salvarlo. El orador, viendo su necesidad, le respondió: joven, mira a Cristo Jesús, míralo, míralo, míralo. No tienes otra cosa que hacer sino mirar y vivir. El joven Spurgeon comentó: así como la serpiente de bronce que fue levantada la gente miraba y era sanada, así fue conmigo. En Números capítulo 21, verso 9. En solo un momento Spurgeon se convirtió al cristianismo y, como él dijo, Dios abrió su corazón el mensaje de salvación. Luego también dijo: pensé que podría bailar todo el camino hacia mi casa. El 3 de mayo de 1850 fue bautizado en River Lake,
Isleham. Más tarde en ese año su familia se trasladó a Cambridge. Spurgeon predicó su primer sermón en el invierno de 1850 y 51 y se convirtió en pastor de la capilla bautista de Waterbeach en Cambridgeshire. En ese momento sus sermones fueron bien aceptados. En 1853 publicó su primer trabajo escrito, Gospel Tract. En abril de 1854, con 19 años, y luego de haber predicado durante 3 meses, Spurgeon pasó a ser el pastor de la capilla en New Park Street, en Londres. En esos años, esta era la congregación bautista más grande de la ciudad. Luego de meses desde que Spurgeon se transformó en el pastor de esa capilla, se hizo muy famosa e incluso antes de cumplir 20 años había predicado cerca de 600 veces. Sus sermones fueron publicados semanalmente y mucha gente solía leerlos. Mientras Spurgeon se encontraba en New Park Street, inició su amistad con James Hudson Taylor, quien inició Child Island Mission. La forma en que Spurgeon predicaba no era nueva, pero era fácil de entender. Cuando él leía, enseñaba la Biblia en sus sermones, la gente se detenía a pensar en lo que Jesús había dicho. Debido a que la congregación se había hecho demasiado grande para su edificio, debieron trasladarse a Exeter Hall, luego Surrey Music Hall y más tarde al Tabernáculo Metropolitano. A la edad de 22 años, Spurgeon era un predicador muy popular y podía hablar más de 10,000 personas al mismo tiempo, incluso antes de que el micrófono fuera inventado. Él predicó a una audiencia de casi 24,000 personas en Crystal Palace. En el 8 de enero de 1856, contrajo matrimonio con Susanna Spurgeon y tuvieron gemelos Charles y Thomas. Desde los 33 años, ella debió permanecer en casa debido a discapacidad física. Tomó tiempo para ver el fruto de su salvación. Spurgeon comenzó a trabajar para el Señor con mucho celo. Empezó a enseñar en la escuela dominical y caminar a pie para predicar en las muchas iglesias rurales que le invitaban. Predicó su primer sermón cuando tenía 16 años y la gente se admiraba de que un adolescente predicara con tanto denuedo y autoridad la palabra de Dios. Cuando tenía 17 años se convirtió en un pastor de una pequeña iglesia en el pueblito llamado Waterbeach. Luego, cuando tenía 19, llegó a ser pastor de la capilla en New Park Street, South London. Llegó así aspirante en calidad de prueba por 3 meses y estuvo allí por el resto de su vida. Londres fue bendecido por sus predicaciones. La gente comenzó a venir de todas partes y muy pronto Spurgeon llegó a ser el pastor del Tabernáculo Metropolitano y el más famoso predicador del mundo evangélico. Bueno, esa es parte de la biografía de Charles Spurgeon. Ahora vamos a pasar a leer y a desglosar. Voy a ir un poquito despacio para poder entender y para poder explicar detenidamente el contenido puro de lo que hay en este salmo. Así que yo lo invito que ahí vamos a hacer una pausa y ahorita mismo volvemos. Gracias.